Enseguida entonces estaremos con todos esos detalles. Comenzamos el debate, la charla con nuestros invitados. Comienzo por el diputado Agustín Rossi. Gracias por venir, Agustín. No, por favor. Bueno, ahí estábamos hablando, yo tengo estas dudas respecto de cómo debe funcionar una asamblea legislativa. No hay quórum, se debió aceptar la renuncia del presidente, pero se autoproclamó esta senadora como presidente de la Nación. Me parece que técnicamente es lo que vos decís, se autoproclamó, no la proclamó la asamblea legislativa. ¿Pero tiene algún tipo de validez eso? Y eso dependerá, es todo irregular en Bolivia, porque en el marco de la intervención de las Fuerzas Armadas, de solicitarle, de provocar la renuncia de Evo Morales, la destitución de Evo Morales, está claro que las Fuerzas Armadas no asumen per se, el comandante en jefe, el jefe del Estado Mayor Conjunto no asume per se la presidencia del país, simplemente porque el contexto internacional no avala una decisión de esa característica y buscan esta pseudo formalidad de elegir a esta señora que se autoeligió para ser presidenta, digamos, ¿no? Ejemplos en la historia hay muchísimos. Acordate vos en la década del 70, Bordaberry en Uruguay, con el proceso ese conocido como la bordaberrización, digamos, ¿no? Se da un golpe y las Fuerzas Armadas no asumen la conducción en forma directa para mantener una apariencia más o menos civil. En nuestro país, me voy más lejos todavía, año 62, cuando derrocan a Frondizi, en ese momento había dos fracciones dentro del ejército, fundamentalmente de las Fuerzas Armadas, azules y colorados, no llegan a un acuerdo para ver quién va a ser el comandante, el presidente de los argentinos, al qué militar va a ser, qué general iba a ser, y termina siendo Guido, que era un senador de la provincia de Río Negro, que termina completando el mandato de Frondizi. Pero es cierto que en Bolivia hay una irregularidad manifiesta. La causa del derrocamiento de Morales es la intervención de las Fuerzas Armadas. Como decía el informe que vimos al principio, en ese momento claramente ya Evo Morales había anunciado que iba a convocar a nuevas elecciones, siguiendo la recomendación que le daba la Organización de los Estados Americanos, y la derecha dijo, bueno, no nos alcanza con las nuevas elecciones, queremos la renuncia de Morales. Obtuvieron la renuncia de Morales, dijeron queremos que Morales se vaya, y ahora lo que están diciendo es que no quieren que el partido de Morales participe del proceso electoral, que la verdad que en un escenario de enorme irregularidad habría que ver qué sentido tiene participar de un proceso electoral de esa característica. Agustín, es teniendo en cuenta lo que pasa con el alineamiento Estados Unidos, Brasil, Argentina, hasta ahora no reconociendo un golpe de Estado, digamos, acá estamos hablando de un plan estratégico para América Latina. ¿A qué nos enfrentamos con esto? Bueno, yo creo que lo que sucedió con Evo es que se rompió la barrera que nosotros considerábamos infranqueable, digamos. Durante 30, 40 años creímos que en los países de América Latina las diferencias políticas, ideológicas, económicas, sociales, religiosas, se iban a resolver dentro de un marco que era el marco de la democracia. Así es. Y que nunca más íbamos a ver un señor vestido de uniforme diciendo usted no tiene que continuar más como presidente. ¿Por qué? Porque lo decido yo y no me importa que usted haya sido votado por una X cantidad de ciudadanos, ni que su mandato termine en enero del año que viene, como terminaba el mandato de Evo Morales. Entonces nos equivocamos. Se rompió, se franqueó la barrera esta que yo decía anteriormente de la democracia. No es que de un día para el otro, empezaron con Zelaya en Honduras, después el golpe parlamentario contra Lugo en Paraguay, el impeachment y posterior destitución de Rafael Correa, de Dilma, la persecución con cárcel de Lula, la persecución sin cárcel de Cristina, la persecución sobre Rafael Correa, el intento de golpe sobre Rafael Correa, abortado por una decisión de Néstor Kirchner, que en ese momento era secretario general de la UNASUR, y logró convocar a todos los presidentes de la UNASUR, entre ellos a Santos, que era el presidente de Colombia, digamos, ¿no? Independientemente de la cuestión ideológica, bueno, y logró frenar ese golpe. Pero claramente me parece que acá pasamos una instancia más. Me parece que claramente muestra el alineamiento automático de los gobiernos de derecha con la política exterior de los Estados Unidos.
el presidente Macri, el presidente Bolsonaro, se alinean claramente con esa política, con las declaraciones de Trump. No me resulta secundario el análisis de que el actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Bolivianas haya sido agregado militar en los Estados Unidos. Cuando nosotros estábamos en el gobierno y estaba la UNASUR presente, nosotros privilegiábamos el Consejo de Defensa Suramericano. ¿Qué era el CDS? Era la reunión de los ministros de defensa de todos los países integrantes de la UNASUR, en contraposición con lo que impulsaba el Comando Sur, que era la Junta Interamericana de Defensa. La Junta Interamericana de Defensa, los gobiernos no participan, participan los jefes de las fuerzas con la presencia del Comando Sur. Y yo creo que este es el debate, que es la conducción civil de las fuerzas, que las Fuerzas Armadas y los jefes de las fuerzas están para entrenar, para reclutar, para formar, para diseñar el uso del instrumento militar. Pero la política de defensa es una política que define el presidente, sin duda, el presidente de la Nación a través de su ministro. Bueno, me parece que esto es lo que debe ser. Hay algunas cuestiones más de sofisticación. Ustedes fíjense, en Chile y en Bolivia no reprimen las Fuerzas Armadas, reprime la policía. Y empezó así, reprime la policía en Bolivia y reprime Carabineros fundamentalmente en Chile, y se guardan las Fuerzas Armadas un rol más estratégico, por decirle. Dan en el caso de Evo, dan la estocada final. Bueno, me parece que este es un dato que nosotros tenemos que tener muy presente, nosotros tenemos que tener en cuenta, tenerlo presente. Y yo creo que la sesión que tenemos convocada mañana en la Cámara de Diputados es de vital importancia, porque el silencio o la anuencia al golpe de Estado por parte del presidente Macri y su canciller, entre paréntesis, muy valiosas las declaraciones de la primera canciller del presidente Macri, sí, lo decíamos, Malcorra, de Malcorra. Me parece que haya uno o la mitad, digamos, una de las dos instituciones del Poder Legislativo que haga una sesión y que digan claramente que lo que sucedió en Bolivia es un golpe de Estado. No solamente estamos hablando del golpe de Estado de Bolivia, estamos dando un mensaje hacia el conjunto de la sociedad latinoamericana de que no queremos que esto pase en Latinoamérica, ¿no? Seguimos y presento al resto de nuestros invitados. Senador Pino Solanas, buenas noches. Hernán Patiño Mayer, buenas noches. Rita Cortese, buenas noches. A todos la bienvenida, porque estamos tratando de entender qué nos pasa, de dónde viene esto, cuál es la política. Hoy el presidente electo además le hizo saber claramente a Donald Trump su disgusto por estas apreciaciones, porque en definitiva Estados Unidos está avalando nuevamente golpes de Estado. Pino. Sí, por supuesto. Sería ingenuo pensar lo contrario. La verdad, Estados Unidos y sobre todo el gobierno de Trump viene expresando, igualmente con el caso de Venezuela, etcétera, intervenciones de diverso tipo y manejando operaciones de diverso tono. En los últimos años, aquellos viejos golpes militares fueron reemplazados por golpes institucionales y golpes jurídicos. Acá Rossi acaba de mencionar varios de los ejemplos. Esta es otra perla más, otra perla negra. Y detrás de eso está Trump. Los Estados Unidos son los responsables de una historia que ensangrentó a América Latina con innumerables intervenciones militares. O nos vamos a olvidar de las intervenciones sangrientas en Guatemala en los años 60. Nos vamos a olvidar del bombardeo de la ciudad de Panamá. Nos vamos a olvidar de Santo Domingo, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos seguir así. No me quiero remontar a 1906, cuando Teddy Roosevelt ordenó al acorazado norteamericano que estaba frente a Caracas bombardear Caracas para exigir el pago de una deuda. Fíjate vos. A ver, vamos a ver qué ha dicho hoy el presidente electo de nuestro país, Alberto Fernández. A ver si lo tenemos por acá. ¿Estamos ahí? Mal carácter de Teddy Roosevelt. A ver, Estados Unidos volvió a las peores épocas de avalar golpes de Estado en América Latina y se lo hizo saber claramente. Hernán, buenas noches.
Sí, efectivamente, esa es la actitud que ha asumido, increíble actitud asumida públicamente por el presidente Trump. Y creo que la Argentina está viviendo una circunstancia muy similar a la que vivimos en 1946, cuando estábamos rodeados de gobiernos controlados desde los Estados Unidos, o la que estuvimos viviendo a partir del golpe de Estado de Salvador Allende en 1973. Es decir, la Argentina hoy aparece como un faro democrático. Miren qué absurdo lo que este gobierno ha hecho. Este gobierno está llevando a la nación argentina al punto más alto de desprestigio, o le intenta conducir a ese punto más alto. Pero miren lo que decía este gobierno hace pocos meses atrás, que la Argentina iba a ser un caos de la mano de un triunfo peronista. Lo que está ocurriendo es que de la mano de un triunfo peronista, el gobierno argentino vuelve a ser protagonista de la defensa de las instituciones democráticas, los derechos humanos y la preponderancia de la política por sobre el poder militar y el poder policial, porque es la única forma de convivir pacíficamente. Desgraciadamente, han abierto una puerta en Bolivia que no sabemos cómo se va a cerrar. Exactamente. Porque nuestra preocupación hoy, yo en eso coincido con Agustín Rossi, respecto a la importancia de la reunión de mañana. La reunión de mañana no es para hacer historia, ya nadie discute que hay un golpe de Estado. El único que sostiene en la Argentina que hay un golpe de Estado es el presidente de la Nación y el mamarracho que tiene el ministro de Relaciones Exteriores. Pero no hay nadie más que seriamente pueda negar que ha habido un golpe de Estado. Están dadas todas las condiciones para que esto sea calificado como un golpe de Estado. Por lo tanto, yo creo que es un gran desafío. Lo de mañana en las cámaras no es para reafirmar lo que es obvio, es simplemente para plantearnos cómo sigue esta película sin que el pueblo de Bolivia pague con más sangre, con más dolor y con más violaciones a los derechos humanos esta locura que se ha puesto en marcha. A ver, Rita, que estás escuchando atentamente todo esto que decimos, yo en todo lo que realidad pasa. no puedo agregar demasiado lo que han dicho magníficamente. Lo que sí sentimos es un profundo dolor, una profunda tristeza, porque Evo Morales era para nosotros un faro Bolivia, ¿verdad? Con ese vicepresidente tan magnífico, Lineras, con esa biblioteca que hoy no sé si es verdad o no, dicen que la quemaron. Le incendiaron, sí, Le incendiaron la biblioteca. Bueno, entonces si todos esos signos que estamos viendo de violencia impresionante no significan un golpe de Estado, ¿qué es lo que significa un golpe de Estado? Bueno, nosotros tenemos ahí, no sé si está, le pregunto a Albano, nuestro productor, cuando Evo Morales explica que le fue comunicado que había un precio sobre su cabeza. ¿Tenemos eso? Bueno, ahí lo están buscando. Dice Evo Morales que ¿Sí está? Vamos a escucharlo al presidente. Finalmente quiero decirles nuevamente, para que no haya más hechos de sangre, más enfrentamiento, hemos decidido denunciar por ese pueblo. Quiero decirles, estamos muy agradecidos porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida. ¿Por qué digo esto? El 9 de noviembre, sábado, cuando llegaba a la zona del trópico de Cochabamba, un miembro del equipo de seguridad del ejército me informó y me hizo leer mensajes, me comentó llamadas y pidió que le entregara a cambio de $50,000. Un día antes de nuestra denuncia. Había precio a la vida de Evo Morales, $50,000 le habían ofrecido y él pudo acceder a esos mensajes. Sí. Ahora es interesante como a veces algunos, lo que pasa con la opinión de muchos medios, ¿no?, de comunicación, que cómo realmente ponen en duda esto, ¿no? ¿Cuál sería el motivo para poner en duda que esto ha sido un golpe de Estado? ¿Cuál es el peligro de poner en duda que esto ha sido un golpe de Estado para la Argentina? Me lo pregunto, lo tiro para aquí. Bueno, la realidad es que a mi criterio lo que demuestra
lo que demuestra claramente es que la derecha está en búsqueda del poder y que cuando no obtiene el poder por vía democrática utiliza otros métodos para llegarlo. Lo venía haciendo como decía Pino recién, con distintos golpes que se le llamaban golpes blandos, utilizando a veces el Parlamento, utilizando a veces el lawfare, como en el caso de Lula, como en el caso de Cristina. Acá dieron un paso más. Con esto no alcanzó, necesitaban la destitución de Morales, y ahora seguramente van a ir por la proscripción del partido de Morales en las próximas Néstor, tenemos una información de último momento, perdón que interrumpa. Sí, ahí en la televisión boliviana están mostrando imágenes que parecen indicar que se levanta el paro cívico y que hay fuerzas sociales que están pidiéndole al gobierno de Evo Morales, al gobierno renunciado de Evo Morales, que reconozca que su gobierno fracasó como un gesto para pacificar la situación interna en Bolivia, lo cual parece directamente un disparate. Sí. Pareciera como, a ver, esto se suma a la declaración de Luis Almagro, el titular de la ONU, de la OEA, perdón, diciendo que quien dio un golpe de Estado en Bolivia fue Evo Morales al proclamarse ganador en primera vuelta. Pareciera que los pájaros le tiran a las escopetas, es realmente un disparate. Sí, vamos a escuchar ahora en directo. Está hablando Fernando Macho Camacho, así se hace llamar, el hombre que pergenió todo esto. A ver. Para los bolivianos hay que festejar, hay paz y libertad. Ahora, el informe de la OEA también tuvo mucho que ver. Sí, claro que sí, fue el punto de partida para que nosotros los bolivianos podamos decir claramente que tenemos todo el derecho de tener una resistencia pacífica y totalmente legal para poder conseguir el objetivo. Hoy 12 de la noche la gente tiene que esperar. 12 de la noche, hoy día en el Cristo Redentor, ahí nos vemos. Muchísimas gracias entonces. Bueno, ahí en está, este momento el presidente... Estaba recién Néstor contando esto que se dice, que además se le exige que casi que pida disculpas por haber existido, ¿no? Una cosa así. Aclaremos algo. Técnicamente, si uno lee la renuncia de Morales, Morales sigue siendo presidente de la República Plurinacional de Bolivia. Porque él, en su carta de renuncia, dice que lo hace bajo presión. Por lo tanto, ahí hay un vicio de la voluntad, con lo cual no hay otro presidente legítimo de Bolivia hasta el momento que no sea el presidente Evo Morales. Este es el primer punto. El segundo punto es pensar en el futuro, en el mañana, porque si no esto puede terminar en un baño de sangre. Acá hay fuerzas. A ver, este señor Macho Camacho, que además alguien tendrá que investigar qué hacía en el consulado argentino en Santa Cruz, qué estaba haciendo en el consulado argentino en Santa Cruz, porque hay denuncias de que el consulado argentino en Santa Cruz fue utilizado por ese personaje para llevar adelante su intento de regreso a la paz cuando quería volver a exigir la renuncia del presidente Evo Morales. Es decir, estamos ante un hecho gravísimo, pero además no hay ningún hecho jurídico acá que justifique ni la toma de posesión, la autodesignación por parte de la senadora que se ha autonombrado presidenta de la República de Bolivia, y el presidente Morales sigue siendo la única autoridad legítima de la República Boliviana. A ver, tenemos un tuit de hace unos minutos de Evo Morales. Denuncio ante la comunidad internacional que el acto de autoproclamación de una senadora como presidenta viola la Constitución de Bolivia y normas internas de la Asamblea Legislativa. Se consuma sobre la sangre de hermanos asesinados por fuerzas policiales y militares usadas para el golpe. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Sí. No, hay que agregar el otro elemento que ha sido bastante determinante, que es, y es nuevo esto, el terror. El terror. Para paralizar a la población se utilizan las técnicas del terror, que son irracionales, ilógicas. Acá se incendiaron casas de los principales dirigentes, se tomaron rehenes a sus familiares. A punta de pistola. Se comunicó que o renunciás o nos llevamos el hijo. Todas estas cosas se hizo. Viendo los reportajes a los ciudadanos en La Paz, uno sentía el miedo que tenían inclusive de hablar. Ahora, esas son técnicas estudiadas e impulsadas por los Estados Unidos en las represiones latinoamericanas. Acá lo quisieron matar a Evo Morales y a García Linera. Acá se han matado. Las técnicas norteamericanas se llevaron, si volvemos a los años
73, 74, 75, en 3 años se asesinaron 5 expresidentes en América Latina. Salvador Allende, Rolón de Ecuador, una bomba en el avión, Torrijos, una bomba en el helicóptero, Goulart envenenado en su estancia de Paso de los Libres en Corrientes, Torres, el general Torres, también asesinado con un bombazo, el general Prat asesinado en la Argentina con un... La técnica de la conducción estratégica norteamericana y de la CIA es la eliminación de los líderes populares. Hay que eliminarlos o nos vamos a olvidar de los balazos al Che. A ver, fuerte lo que está diciendo Pino, Rita. Fuerte, pero cierto. No hay que minimizar a la derecha. A la derecha el neoliberalismo es tremendo. Es así. Es lo que ha causado, por ejemplo, la persecución tremenda que ha sufrido la hija de la vicepresidenta electa, de Cristina, por ejemplo, toda la matanza que existió en Latinoamérica. No tenemos que minimizar el poder de terror que tiene el neoliberalismo y la derecha. Es así. No podemos ser inocentes ante eso. No sé, con las armas del bien, por supuesto, y no utilizando las mismas cosas, pero tomando recaudo, pareciera. Miedo, tomando recaudo. A ver, Lucía. Sí, Agustín, Bolivia sienta un precedente muy preocupante para la región y vemos toda una América Latina completamente convulsionada en las situaciones de distintos países. ¿Nosotros en Argentina tenemos que estar tranquilos o cuán frágil puede ser nuestra democracia todavía? No, yo creo que las Fuerzas Armadas argentinas son de las más subordinadas al poder político de la región. Con las menores decisiones de autonomía, digamos, ¿no? Me parece, al menos mi experiencia cuando fui ministro de Defensa, cuando tenía la posibilidad de comparar lo que pasaba en otros países de la región, podía comparar en ese sentido, digamos, ¿no? El peso relativo de las Fuerzas Armadas de otros países, en Chile, en el mismo Bolivia, en Brasil, era mucho más fuerte que el peso que tenían en la Argentina. No por lo que significasen en términos de importancia de la institución, sino que en la Argentina había una subordinación al poder político que es como debe ser. Digamos, la Constitución marca que el presidente de la Nación es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ese presidente delega en general en el ministro de Defensa una serie de potestades para definir la política de defensa. Y los jefes militares son los que adiestran, los que desarrollan las capacidades que tienen las Fuerzas Armadas, pero la política de defensa la define claramente el ministro de Defensa y el presidente de la Nación. Las constituciones también en general dicen que la política de defensa es subsidiaria de la política de relaciones exteriores. Entonces, si vos tenés una política de relaciones exteriores alineada absolutamente con los Estados Unidos, tu política de defensa termina siendo alineada con el Comando Sur. Entonces, esto es lo que termina pasando. Nosotros, por iniciativa de la ex ministra de Defensa y actual compañera mía en el bloque, Nilda Garré, en la vigencia de la UNASUR, creamos la Escuela Suramericana de Defensa, que era la idea de generar una institución en el marco de la UNASUR que generase la formación de los militares suramericanos en forma común, en forma unificada, para no terminar con el Colegio de las Américas, claro, que es fundamentalmente uno de los lugares de formación. Pero bueno, eso exige también una decisión, parte de una decisión política. Ustedes recuerden que uno de los primeros decretos que hizo el presidente Macri fue derogar el decreto del año 1984 del presidente Alfonsín, un decreto fundacional de la democracia argentina, estoy hablando de 1984, a pocos días de que Alfonsín había asumido la presidencia, en donde Alfonsín, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, delega en el ministro de Defensa una cantidad de potestades. ¿Qué hace Macri? Le saca las potestades al ministro de Defensa y la pone en cabeza de los jefes de la fuerza. Bueno, ese no es el camino que hay que hacer. El camino que hay que hacer es fortalecer
la conducción civil de la defensa y este me parece que es el camino que tenemos que llevar. A ver, tenemos, porque Evo Morales sigue utilizando el Twitter, dice, esta autoproclamación atenta contra los artículos 161, 169 y 410 de la Constitución que determinan la aprobación o rechazo de una renuncia presidencial. Lo que estábamos contándote, Asamblea Legislativa con quórum acepta o rechaza la renuncia del presidente. Aquí no hubo quórum, sesionaron igual. La sucesión constitucional sobre presidencias del Senado, diputados y la supremacía de la Constitución. Bolivia sufre un asalto al poder del pueblo. Clarito lo que dice Evo Morales, lo que te estamos tratando de contar aquí. Hay una presidenta interina que no tiene ningún tipo de legalidad. Lo que les pregunto es que de todas maneras, ¿a alguien le importa si tiene o no legalidad? ¿A Estados Unidos, a Brasil, por ejemplo, a Argentina? A Argentina le importa si tiene o no legalidad. Sin ninguna duda. ¿Le importa? El gobierno no puede reconocer una presidenta designada en violación de la Constitución. ¿No ha reconocido a Guaidó en Venezuela? Sí, bueno, las consecuencias de eso son absolutamente nulas, porque en el caso de Guaidó es peor que esto, porque acá hay una persona que está pretendiendo ser presidente en violación de la Constitución. Yo creo que lo que debe hacer, lo debería hacer este gobierno, seguramente hará lo contrario, pero lo que debería hacer es no reconocer a este nuevo gobierno boliviano, porque es el producto de un golpe de Estado, porque no ha respetado la Constitución. Pero si no reconoce que hay un golpe de Estado el gobierno, ¿por qué va a argumentar eso, Hernán? Eso está pregunto. Bien. Yo digo lo que debería hacer. Lo que debería. Ahora, yo pregunto si qué creen que va a hacer. Hace todo lo contrario de lo que debería desde hace mucho tiempo. Desde que asumió, hace todo lo contrario de lo que prometió que iba a hacer y todo lo contrario de lo que debería haber hecho. Así que en ese sentido no me asombraría que mañana siguiera este disparate hasta el día 10 de diciembre. Lo que sí tengo la certeza es que cuando asuma el nuevo gobierno constitucional en Argentina, todo eso va a ser revisado y van a tener que hacerse cargo de las consecuencias de las decisiones tomadas en perjuicio del prestigio de la nación, de las relaciones internacionales de la República Argentina. Ellos hablaban de que nosotros estábamos aislados del mundo. Esto nos pone entre los 3 o 4 países que no reconocen la validez de la Constitución, de las constituciones democráticas por encima de la voluntad de quienes quieren someter a sus pueblos a su voluntad. Porque acá además hay un problema muy serio, que es la lucha entre los pueblos originarios en Bolivia y los blancos. Esto no se habla, pero esto es el intento de aquellos que durante 500 años han mantenido a pueblos que estaban hace 5.000, 6.000 años en esos territorios, los han mantenido sometidos. Esto ha cambiado sustancialmente con la llegada del primer presidente integrante de un pueblo originario al poder político en Bolivia. Y esto es resultado insoportable. Y no pasa solo en Bolivia. Esto pasa en Ecuador, esto pasa en muchos países andinos, donde los blancos resisten al poder que ganan democráticamente por elección popular los pueblos originarios. Pino. No, tiene toda la razón acá el amigo. En Bolivia como en Perú, la grieta es profundísima entre los originarios y el mestizo, el blanco, el ocupante. Esto es brutal. Aquí en Bolivia uno ve el odio racial. ¿Cómo podemos nosotros estar gobernados por estos indios malolientes, desdentados, que no saben ni hablar? Hay que escucharlos a los bolivianos. Hoy, nosotros tenemos memoria, ¿Qué era el cabecita negra? La chusma, el descamisado. ¿Cuál era el odio de la oligarquía en los años 40 frente a las conquistas sociales y que avanzaban los cabecitas negras y el pueblo iba ahora a los lugares que frecuentaba generalmente el blanco en la Argentina? Entonces todas estas cosas son reales. Esto es una violencia, es la expresión. No nos olvidemos de la tentativa de golpe de Estado de las provincias de la Medialuna en Bolivia. Un golpe de Estado que se paró cuando Cristina convoca en Bariloche al grupo de UNASUR y se para eso. Pero esta es la revancha. ¿Quién es Camacho? Una de las familias más ricas de Bolivia, eran propietarios de gas y de petróleo. Ahí está el nudo de la cuestión. Pero claro, lo Ahí perdieron por eso. Verónica.
Sí, pensaba que esto ocurre en Bolivia, en este caso en Bolivia, o puede ocurrir con fortaleza interna o con apoyo externo. Digo, tenemos antecedentes conocidos, el Plan Cóndor en la década del 70, y si hablamos de Ecuador, hablamos de Brasil, hablamos de Bolivia y de todas estas situaciones que se vienen dando, uno puede suponer que hay una estrategia para que las derechas se fortalezcan, aún violando todas las normas y las instituciones. Rita, ¿qué pensás? Bueno, vos estás preocupada por este tema, ¿no? Sí, yo estoy preocupada, sí, estoy preocupada. Yo comparto, porque existe una legalidad, pero justamente el golpe de Estado implica romper esa legalidad. Entonces, estoy preocupada y estoy, como dije, muy triste por lo que está pasando en Latinoamérica. Y por lo demás, es un país limítrofe, ¿no? Bueno, también lo que está pasando en Chile, ¿no? Ese pueblo que está siendo tan castigado, un pueblo que se está expresando y que no tiene la libertad para hacerlo. Sí, con muchos más muertos, con detenidos, con desaparecidos, con secuestros, con violaciones. Lo de Chile es un horror. Claro, con una primera dama que dice, bueno, no sé, es un grupo que viene, que una invasión alienígenos. ¿No? Yo creo que lo que dice Pilo, yo recuerdo cuando yo era chica, el europeo, el que venía de descendientes de europeos, era trabajador, pero el santiagueño era vago. Bueno, Rita, pero eso lo vemos también hoy y sigue ocurriendo, ¿no? En Argentina. Por supuesto, pero en Argentina y en Bueno, Latinoamérica. Quiero informarle que la Constitución Nacional que tenemos dice que la Argentina en sus primeros artículos privilegiará la inmigración de la raza aria. Claro. Todavía está escrito la Constitución eso. Nacional que tenemos ahora dice eso, porque la reforma que se hizo en el 94, el núcleo fundamental no se modificó. Claro. Bueno, imagínate que en Chile siguen con la Constitución de Pinochet, ¿eh? Están pidiendo por eso una reforma Bueno, por eso están constitucional de la pidiendo una reforma de la Constitución, pero a mí me parece que nosotros también tenemos que tener una reflexión hacia lo que pasa, digamos, en la Argentina. Está claro que el contexto internacional no coadyuda al desarrollo de una fuerza política como la nuestra que va a estar en el gobierno. Hernán lo explicaba claramente, esa situación. También es cierto que en algún momento también la Venezuela de Chávez estuvo sola en toda América del Sur y después la situación empezó a cambiar, pero me parece que nosotros lo que tenemos que mantener como espacio político es fuertemente la unidad que se consiguió alrededor del Frente de Todos y ampliar esa unidad a los distintos sectores sociales, que va a ser la fortaleza que va a tener nuestro presidente a la hora de gobernar a partir del 10 de diciembre. Ahora, eso me lleva a preguntarles... Importantísimo, sí. Agustín. Fue muy importante, lo que pasa es que pasan las cosas tan rápido, sí, digamos, muy ¿no? rápido. El viernes Porque, se acordemos, liberaba el viernes Lula. estábamos festejando lo de Lula, Sí. pero fue muy importante, a mi criterio, la visita de Alberto a la CGT y a la reunión con el Movimiento Obrero Organizado y el apoyo incondicional del Movimiento Obrero Organizado a la gestión de Alberto y al compromiso con la gestión. A mí me parece que esas cosas son las cosas que nosotros tenemos que valorar y tenemos que construir fuertemente en el marco de lo que significa la construcción política cotidiana hacia el interior de nuestro país. Ahora, yo pensaba, porque todo esto que está pasando, y les pregunto a todos, ¿cómo imaginan la oposición al gobierno de Alberto Fernández? Un Macri en la oposición, por ejemplo, o una derecha con todos estos antecedentes. ¿Cómo la imaginan? A ver, ya empezaron. Cuando fueron derrotados en la última elección, en primera vuelta, y por 8 puntos y pico de diferencia, ellos quisieron presentar el 40% como una victoria. Es decir, la capacidad de distorsionar la realidad los hizo llevar al absurdo de decir que en realidad lo que había pasado era reafirmar el liderazgo de Macri, cuando Macri quedó demolido por los votos. En 4 años dejó de ser presidente, pasó de jurar hace 4 años a dejar de ser presidente el día 27 de octubre. Y esto no fue reflejado en general por los medios como lo que efectivamente fue. La voluntad popular de no ceder más el poder a improvisados que vienen a hacer no lo que ellos piensan solamente, que obviamente lo piensan, sino lo que dictan desde afuera. Esto es lo que hemos vivido, ni bien se mire, con un poco más de tranquilidad, y nosotros no tenemos ánimo de revancha, pero también tenemos memoria, es ni bien se mire,
ha sido una pesadilla que nadie se hubiera imaginado. Y así terminó. Pero ellos lo han querido presentar como que vamos a tener una oposición sólida. No, esto se va a disgregar ya mismo. Dentro de Cambiemos o de esto Juntos para el Cambio, como se llama, ya hay diferencias respecto a lo que ha ocurrido en Bolivia. Así es. Y esas diferencias se van a manifestar seguramente mañana en las cámaras. Y se van a profundizar. Porque un partido de la historia del Partido Radical, del compromiso popular que el radicalismo tuvo en la construcción de la democracia argentina, no se puede olvidar borrar 100 y pico de años de historia en 4 años de mamarrachadas. Y yo lo que estoy absolutamente convencido, que el tronco del Partido Radical va a volver a su lugar. No se va a dejar arrastrar por un aventurero o por un grupo de aventureros que lo que han venido es a recuperar el poder del país por la vía electoral, pero después hacer lo que quisieran, defraudando incluso las expectativas que crearon en el pueblo. Así que yo personalmente soy muy optimista, porque lo que acaba de decir Agustín es muy importante. Nosotros volvimos al poder en solo 4 años, merced a la unidad y a ese eslogan, la unidad aunque duela. La unidad duele, porque por momentos hay que borrar de la memoria hechos que nos duelen, pero por encima de todo está la unidad. Con la unidad de los sectores populares, acá la democracia argentina no corre peligro. Tengo que hacer la pausa, ¿eh? Seguimos, por supuesto, compartiendo Hay Otra Historia. Te vamos a contar también la rebeldía, porque en esta situación sigue el fiscal Carlos Estornelli. Los detalles, abogado sí, abogado no, enseguida, después de la pausa. Ya venimos.